son evidentes. No creo que haya dudas sobre eso. La segunda cuestión, no creo que haya dudas sobre, en la construcción de la nueva economía, el papel de la economía agroexportadora y su articulación. La economía de servicio, brevemente, porque no hay mucho tiempo, más adelante insistiremos, pero hay un tema que ahora tenemos que tocar, que es el tercer pilar de nuestro modelo productivo, que es el factor institucional. Pero claro, nosotros habíamos visto, los datos anteriores habían puesto de manifiesto, que inicialmente la Corona concedió una serie de ventajas para la construcción de esa economía mediante un pacto con el capital, con los responsables de la puesta en marcha del modelo productivo. Y hemos visto cómo la economía azucarera, en fin, todo este tema. Pero claro, ahora cabe preguntarse lo siguiente. Si luego de ese periodo favorable al crecimiento de la actividad productiva, esas medidas de la Corona, movilidad del capital, del trabajo, etcétera, etcétera, bueno, el Estado se convirtió, cambió de onda y se convirtió en un Estado extractivo, en fin, que se dictaron, como si dijéramos en resumen, como plantea la nueva historia económica institucional, se dictaron una serie de medidas, tanto formales en este caso, pero también medidas informales, que determinaban que Canarias, luego de ese periodo, pues se convertiría en una auténtica colonia. Es decir, el Estado fue un Estado depredador, como todos los Estados absolutos, como todos los Estados modernos, extraer renta del archipiélago, y toda esta gente esta banca, pues lo que hizo también fue extraer renta del archipiélago, ¿no? Un Estado depredador, un Estado extractivo. Por lo tanto, habría que preguntarse ahora eso, ¿no? De tal manera que si el factor institucional fue favorable en un primer momento, cabe pensar que pudo haber sido luego desfavorable. La cuestión tiene su interés y ya veremos por qué lo tiene, ¿no? Con mayor insistencia lo veremos, ¿no? Veamos ante todo qué dicen los datos. ¿Qué dicen los datos? Y los datos nos dicen que la fiscalidad, y para entenderlo, mejor dicho, tenemos que ver cómo era la fiscalidad en la época. La fiscalidad de la Corona de Castilla se caracterizaba por una fiscalidad indirecta. Prácticamente hasta el siglo XIX, toda la fiscalidad fue siempre indirecta, pero no solo en Castilla, en Alemania, en Inglaterra y en todo el mundo. Siempre los estados modernos tenían una fiscalidad indirecta. Y esa fiscalidad indirecta se fundamentaba por una parte en las aduanas, en unos aranceles aduaneros, y en unos impuestos, en un impuesto interno, una especie de, a veces dicen que es un IVA, no es un IVA, un impuesto que se llamaba la alcabala. Los impuestos de alcabala eran los más importantes, de tal manera que en la Corona de Castilla el 80% de los ingresos de la Corona, el 80%, de acuerdo con todos los datos que ya hay sobre la hacienda castellana de este periodo, y por supuesto hasta el siglo, hasta 1818, 1820, las alcabalas eran siempre la base de toda la contribución. ¿Y qué eran las alcabalas? Pues las alcabalas las pagaban, era un 10, un 15, o un 20, o un 25% sobre el precio de venta de todo producto. Un impuesto enormemente gravoso, y además incidía sobre todo en aquellos productos, como usted sabe, de gran consumo. El pan, el cereal, el vino, la carne, en fin, esos productos eran los... Aunque la tributación era diferente según los productos. Pero lo importante a considerar es que la alcabala era un impuesto indirecto que gravaba los bienes de consumo. Bien. En el caso, y además hay que contar también con el diezmo eclesiástico, el diezmo que se paga a la Santa Madre Iglesia. Esa era la fiscalidad. Habían otras cuestiones menores en Canarias, como eran algunos monopolios, pero esos monopolios no tienen ningún sentido. Es decir, en la península estaba el monopolio de la sal, que era un ingreso importante para la corona, porque, como ustedes saben, la sal es la nevera de la época. Todo se hacía con sal, no había neveras, y por lo tanto la sal era un consumo inelástico,
Y ese era otro ingreso importante de la corona. Todas las salinas eran propiedad de la corona. Bien. ¿Qué ocurre en Canarias? Pues lo que ocurre en Canarias, en primer lugar, es que se establece un arancel aduanero ad valorem, insisto, ad valorem, es decir, según el precio de mercado de la mercancía en el puerto, y la verdad, según los testimonios que tengo de la época, el impuesto ad valorem no tiene nada que ver con el precio de venta del producto. Es decir, los aforos para establecer el valor ad valorem del producto, el impuesto, el 3%, no tiene nada que ver con el precio de venta del producto, está por debajo. Esto es importante considerarlo, ¿por qué? Porque, en fin, sin extenderme mucho, el que establece el aforo para pagar el impuesto es el ayuntamiento. Y los regidores ya se cuidan mucho de poner un precio por debajo del precio de mercado. Bien, 3%. En 1508 la corona elevó el impuesto ad valorem al 5% y en 1528 al 6%. Ahora, hago la salvedad que hasta 1522 solo pagaba impuesto Gran Canaria. El resto del territorio atlántico no pagaba ningún impuesto a la corona. De aduanero, no pagaban impuestos. La segunda cuestión, con respecto a América, el impuesto aduanero fue inicialmente 0, a partir de 1525 un 2,5% y a partir de 1543 un 2,5% fijo. Antes era por prerrogativa real, fin, transitorio, a partir de 1543, 2,5%. Debo insistir en que todo el comercio con América fue el 2,5% y frente, ¿qué ocurría en la península con las aduanas? En el caso de Europa, el arancel aduanero en la península era de un 15% como promedio y con respecto a América un 7,5% a la salida de Sevilla y un 7,5% a la llegada a América. Debo también advertir, y ya el próximo día insistiré en este punto, en el sentido de que a pesar de que los oficiales en América, oficiales reales, insistían en cobrar también en América ese 7% e incluso un 12% sobre la mercancía que llegara de Canarias, me he encontrado valiosísimos expedientes en los que el comerciante canario paga en América ese impuesto que le exige para poder sacar la mercancía de la aduana, a renglón seguido protesta ante la corona y la corona le ordena al aduanero americano que le devuelva al canario lo que le ha cobrado y lo expulsa del oficio por haber incumplido las reales disposiciones. Es decir, que se mantuvo ese 2,5% por sistema y la corona lo respetó. Bien, pero lo más interesante de todo lo que les he dicho es que en Canarias no se pagan alcabalas. Y por lo tanto, el que cultiva la tierra, el que vende en el mercado interior, el que no exporta, no paga ningún impuesto en Canarias. Vive debajo de la parra sin pagar nada. Ningún impuesto. Las alcabalas están suprimidas en el archipiélago. Es decir, que Canarias está exenta del 80% de la contribución que se paga en Castilla. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya más adelante insistiré en este punto. Los siguientes elementos que comentamos en la lección anterior, es decir, la libre asignación de los factores productivos, tierra, capital y trabajo en el archipiélago, fue mantenido por la corona. Es más, ustedes deben saber que la expansión de la protoindustria en Europa, de la industria europea a partir del siglo XVI, se fundamentó en la existencia de una economía especializada y de un mercado exterior. Me explico. Si pensamos en la Baja Edad Media, se inicia una creciente especialización productiva en diversas regiones de Europa y por lo tanto el campesinado europeo tiene tiempo libre para dedicarse a otra faena productiva. Por ponerles un ejemplo, en un área vitícola, en un área de especialización azucarera, por ejemplo, pues gran parte del año el jornalero, la familia, no tiene trabajo.
Y por lo tanto, el mercader, el comerciante de textil, básicamente, le ofrece a esa familia materia prima para que la elabore en el telar doméstico, para hacer un producto barato, para una demanda creciente. Y para que lo entiendan rápidamente, está claro que el producto pañero, el producto de lujo de los gremios europeos, con ese producto no se viste una persona en el Caribe. Con esos productos, con un paño de lana, nadie se viste en África. Y por lo tanto, a medida que Europa se expansionó en el Atlántico, necesitó una producción textil más ajustada a mercados menos exigentes. Y por lo tanto, la protoindustria nace por eso. Y esa protoindustria no es para el mercado local, es para el mercado internacional. Canarias tuvo ese mercado, América, África. Y por lo tanto, la corona incentivó el desarrollo de la protoindustria en el archipiélago en la medida en que no se pagaba diezmo de la producción industrial, no se pagaba impuesto por la producción industrial. Y es más, la corona mandó técnicos especializados a Canarias para que fomentaran el desarrollo de la industria textil en el archipiélago. Es decir, que no hubo limitación alguna a la asignación de tierra, capital y trabajo. Esto es importante. Se mantuvo siempre. Y ya veremos cómo esa protoindustria no pudo desarrollarse por otras razones. Pero desde el punto de vista institucional no hay ninguna limitación. La movilidad del capital y la garantía de sus costes por ese diferencial Península Canarias se mantuvo a lo largo del periodo. Y no se suprimió sino en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando el sistema monetario isleño se hizo homogéneo con el sistema monetario peninsular. Un tema que ya hablaremos en su momento y por las razones que veremos. Segundo, el tercer punto, lo que hemos dicho de la movilidad de la fuerza de trabajo fue todavía más acentuado en la medida en que la corona no puso límite alguno a la entrada en Canarias de ni siquiera la población morisca. No, todos podían entrar en Canarias, ni italianos, portugueses y tal. Mientras que cerró América a la entrada de todo europeo, solo podían entrar los castellanos, ni siquiera los catalanes, puso medidas contra los catalanes, Canarias estaba abierta a toda la corriente inmigratoria europea. Todo hombre europeo podía, todo hombre, toda mujer, en fin, podía llegar a este archipiélago sin limitación de ningún tipo. Esto es importante también. Y el siguiente elemento importantísimo es que la movilidad de la tierra y el agua sí la paró la corona, en la medida en que una vez que entregó tierra y agua a los colonos para el inicio de la colonización, a partir de este momento los ayuntamientos podían dar tierra, pero tenían que solicitar la autorización regia. Ya no era tan libre, pero esto era, en fin, un trámite, sencillamente, un mero trámite. Finalmente, el elemento más importante, o tanto importante como los que he dicho, es que mantuvo la corona contra viento y marea, nunca lo alteró, el libre acceso de los insulares a cualquier mercado internacional. Ustedes deben saber que entre las limitaciones coloniales, la más importante era el puerto único. Los americanos tenían que exportar a Londres, los portugueses a Lisboa, los americanos a Sevilla, los canarios a cualquier lugar del mundo. Podían vender su oferta exportadora a cualquier mercado internacional y por lo tanto podían maximizar su ventaja comparada. Esto es muy importante. Yo vendo mi azúcar en Ámsterdam, en Londres, donde me dé la gana. Es decir, no tengo límite alguno al acceder a los mercados internacionales. Y por lo tanto es en esos mercados donde yo encuentro mi ventaja comparada. Esto es importantísimo. Por lo tanto, ese pacto, esa actitud de la corona, ese marco institucional se mantuvo después de la colonización y persistió prácticamente hasta el siglo XIX. Ya veremos que hay altibajos, pero persistió hasta 1820 exactamente. Ahora, dicho esto, la
pregunta que cabe formularnos ahora es ¿quiénes fueron los artífices de este marco institucional? ¿Quiénes fueron los artífices? Hemos dicho la banca en la colonización, bueno, sí, la banca y tal, pero luego ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los artífices? Y si nosotros vamos a la literatura que hay sobre esto, llegamos a la conclusión de que los insulares tienen un cromosoma de menos. ¿Por qué? Porque si leemos los trabajos de Peraza de Ayala, de Leopoldo de la Rosa, de otros autores, del último libro que se hizo sobre el régimen económico y fiscal, que lo sitúan en el siglo XVI, un disparate, hablan de la concesión regia. La corona graciosamente concede a los insulares A, B y C. Y por lo tanto aquí los insulares son unos pobres diablos que están aquí y que la corona, por fin, como son unos señores víctimas, pues en fin, vamos a darles la posibilidad de tal. Debo ahora recordar a un profesor, ya ha desaparecido, ha fallecido hace unos años, a Roberto Roldán Verdejo, catedrático de Historia del Derecho, con el cual tuve enormes discusiones sobre este tema y me enseñó muchísimo. Y una de las cosas que me enseñó fue que, al igual que hoy, cuando se dicta una ley, hay que leer su preámbulo, porque es en el preámbulo donde te dice qué es, por los motivos por los cuales se determina la publicación de la ley. Dado que para el periodo anterior no tenemos el expediente, hay un expediente, hay una orden, entonces los autores canarios lo que se han limitado es a citar la orden. Supresión de las alcabalas, se cita la orden, y punto. Y vamos a la supresión de las alcabalas y leemos lo siguiente. A cualquier real orden, les pongo el ejemplo de la alcabala, porque acabo de citarle su importancia. Y dice lo siguiente: pues Juana, en fin, reina de Castilla, no sé qué, reina de no sé cuánto, y te nombra todos los títulos, ¿no? Y después te dice, a vos, el Consejo de Gran Canaria, el Ayuntamiento, a vos, enterado por Fernando de Espino, personero de la isla de Gran Canaria, representante de los intereses de la isla, de que esa isla vive del comercio internacional, de la importación y la exportación, declaro, que no pueden pagar las alcabalas porque las alcabalas implican un incremento de los precios y en fin, todo lo que ustedes pueden imaginar, ordeno que no se paguen alcabalas en las islas de Canarias. ¿Se han fijado en eso? Es decir, que el rey está allá, pero aquí hay unos agentes que son los que visten, los que solicitan a la corona la vestimenta fiscal que debe arropar el mayanco, que debe tener esta economía. No es una concesión de la corona, es una solicitud de los agentes insulares que proponen a la corona en función de sus intereses, y la corona otorga o no otorga, concede o no concede. En definitiva, la máxima que gobierna la monarquía pactista, que se llama el vasallo propone, la corona dispone. Y la corona dispone, obviamente, siempre y cuando no se atente contra sus intereses. Y básicamente, en el caso de Canarias, ¿cuál es su interés? El dominio político del archipiélago. Lo único que le importa es el dominio político sobre el archipiélago, porque ya desde este momento se han percatado de su posición en clave en la entrada al imperio americano. Canarias es muy importante como plaza para acceder al imperio. Por lo tanto, hay que insistir en este punto. Es decir, que las élites insulares, a partir de este momento, generan un corpus mercantil y fiscal adecuado a su ropaje, que lo van cambiando a medida que avanza el periodo. Hay problemas, hay que modificar, hay que cambiar, pero la idea básica es siempre esa. Hay que adecuar las políticas económicas y fiscales, mercantiles, etcétera, para que la economía agroexportadora y la economía de servicio alcance su máximo nivel de crecimiento. Esa es la estrategia. Y dicho esto, veamos el tercer epígrafe
la cuenta de resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Y cuando nosotros hablamos de un modelo de crecimiento económico, de una etapa de crecimiento económico, de un proceso de crecimiento económico, pues siempre tenemos que hablar de costes y beneficios. Hay unos costes, evidentemente, y hay unos beneficios. Y también cabría plantearse el hecho de si la estrategia productiva que se ensayó aquí, que se implantó esa estrategia, pues podía haber existido otra, más eficiente, se podía plantear otra. Yo siempre digo que el pensamiento contrafactual, lo posible, es ajeno a la historia. Lo que ocurrió fue eso, y no me venga usted planteándome cosas que no ocurrieron. Por lo tanto, tenemos que analizar lo que ocurrió. Y para analizar lo que ocurrió, me voy a concretar en los elementos que tienen ustedes ahí. Una sociedad de frontera, cuál fue el producto agropecuario, cuál fue la medida de los servicios y cuál fue la organización política e institucional que se instaura en este archipiélago. Y la primera que tenemos que tener cuando hablamos de una sociedad de frontera es ineludible, mejor dicho, hablar de la sociedad indígena. ¿Qué ocurrió con el mundo indígena? Ahora es el momento de aclararlo. Porque la construcción de esta nueva economía y de esta nueva sociedad tuvo un coste humano muy alto, un coste demográfico de enorme envergadura, que fue ni más ni menos que la lenta pero inexorable destrucción de la población indígena. Esto es incuestionable. Y fue una lenta y continuada destrucción porque a medida que la semilla del exterior llegaba a la comunidad primitiva, iba destruyendo sus estructuras económicas, sociales y políticas. Para que ustedes entiendan lo que yo estoy viendo, lo que les quiero decir, es que en los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, nos hemos encontrado cerámica del siglo, yacimientos arqueológicos de este periodo, del siglo XIV-XV, nos hemos encontrado cerámica europea, monedas europeas, piezas, monedas, y por lo tanto hay un intercambio del europeo con el indígena, no solo la esclavitud, sino también un intercambio. Y ese intercambio está minando la economía aborigen en la medida en que los señores, los jefes de los cantones indígenas, como quieren llamarle, de los territorios, los guairios, lo que sea, de cada territorio, para intercambiar con el europeo el producto que quiere el europeo, horchilla, conchas, etc., determinará un cambio en la asignación de la fuerza de trabajo de su economía. Aquí esta economía, esta gente se dedica a los cereales, a la cerámica, a lo que yo necesito y valor de uso, no de cambio. Pero claro, si ahora llega el europeo, yo tengo que coger a esta gente y decirle, tú tienes que dedicarte ahora a buscarme horchilla para ayudar al europeo. Y por lo tanto estoy destruyendo la estructura productiva de esta economía. Pero también estoy generando un conflicto. ¿Por qué? Porque el guaire del bando A se peleará con el guaire del bando B por el control del territorio y comienzan los enfrentamientos en la comunidad primitiva, que están citados en la historiografía, pero que no se ha explicado el porqué. Y es porque cuando llega frente a un valor de uso, un valor de cambio, hay un conflicto. Y ese conflicto es también importante al considerar esta destrucción lenta de siglo y medio, desde 1340 hasta que se termina la conquista, lenta destrucción de la comunidad primitiva. Pero después está la esclavitud, las capturas de esclavos, evidentemente tienen su efecto, pero el enfrentamiento militar, pero el agente clave que determinó la destrucción de la comunidad primitiva fue el agente patógeno. Los indígenas no tenían defensa frente al agente patógeno europeo, desconocían las enfermedades de los europeos. Aislados en este territorio, los bichitos que trajeron los castellanos destruyeron la comunidad. Y ese fue el agente grave. Les pongo nada más que un dato. Dice un cronista, cuando llegó Juan de Betancourt a la isla de Gran Canaria,
había 10.000 hombres de guerra, 1.402. Cuando llegó Juan Rejón en 1478, habían 6.000 hombres de guerra. Y en 1482, cuando se terminó de conquistar la isla de Gran Canaria, había en la isla 300 hombres de guerra. ¿Por qué? Te dice el cronista, porque le fue dando a manera de peste que acabaron 300 cuando se acabó de conquistar la isla. La peste, no hace falta que yo les diga, que si en Europa se llevaba el 60% de la población, imagínense lo que hacía en una población. La conquista de Tenerife ya lo sabemos, que López de la Guerra hizo una entrada para ver cómo andaba la isla y llegó a la Guere y una mujer se le acercó que hablaba el castellano, en fin, un castellano rudimentario, pero se entendían, y le dijo que por qué no conquistaban la isla, porque la gente se muere por los campos y se las comen los perros. La peste que se había desarrollado en Añaza, en el campamento militar, llegó a todo el territorio de la isla y acabó. Y, por lo tanto, repito, fue la mortandad el elemento clave de la destrucción aborigen. Ahora bien, por lo tanto, es importante ahora considerar que se trató de un genocidio involuntario. Y aquí, y me van a permitir la expresión de desalmados historiadores británicos, que han hablado de la colonización española y de la mortandad que generó la colonización española en América, porque en el Caribe el 90% de los indígenas desaparecieron, porque en México, que tenía 20 millones, cuando al siglo de la conquista se quedó la población de México en 1 millón, de indígenas, de 20 a 1 millón, según los estudios de la Universidad de Brighton, que fue un genocidio intencionado, fue una actitud de destrucción de la población intencionada. Mire, hay un cronista indiano, se llama Rodríguez de Sahagún, que dice lo siguiente: no sé lo que está ocurriendo, no sé lo que está pasando, no sé por qué está pasando, si es por profecía, por maldición, no lo sé. Pero lo que sí puedo asegurar, que de Canarias a acá a América, por donde quiera que pasamos, se nos muere la gente. Y deben ustedes saber que el bacilo Pasteurella pestis no se averiguó en Europa sino en el siglo XVIII o XIX en realidad. Es decir, no sabían la transmisión de la enfermedad, no tenían ni idea. Bien. Pero frente a eso, frente a esa actitud de los castellanos que no sabían por qué se moría la gente, sí lo sabían los ingleses. Y los niños del Mayflower, la población que ocupó América, rezaban al Santísimo Cielo para que una epidemia acabara con los iroqueses de la zona que estaban ocupando, que se extendiera. Dios, haz que una epidemia acabe con toda esta gente. Y en el siglo XIX deben ustedes saber que los ingleses propagaron la gripe entre los maoríes de Nueva Zelanda para destruirlo. Esa es la historia, y no la historia que se cuenta sobre la colonización española en América. Españoles llegaron, sí, hubo mortandad, sí, pero esa mortandad no fue consciente, fue inconsciente. Y por eso digo, un genocidio involuntario. Al igual que hay un homicidio involuntario, también hay un genocidio involuntario. Ahora bien, la población aborigen se destruyó, sí. Pero miren ustedes, en 1505, cuando la Inquisición hace un censo, un recuento de indígenas, dice que los indígenas canarios, que en Canarias existen 1.200 familias indígenas, 1.200 familias indígenas, además de las muchas mujeres que están misturadas con los castellanos porque no trajeron mujeres. Y
Evidentemente no trajeron mujer, porque no hace falta que les diga que los inmigrantes que vinieron, soldados que se quedaron o gente que vino, eran todos jóvenes, porque la esperanza de vida de la población en este momento son 27 años. Y por lo tanto, el que migra no es el casado de la península, el que migra es su hijo o su pariente o su primo soltero, que son los inmigrantes. Y bueno, esta gente vino sin familia y se casaron con las mujeres. Es decir, que tenemos 1.200 familias indígenas, además de las muchas mujeres que están misturadas con los castellanos. Y 1.200 familias, señores, a un coeficiente 7, por ejemplo, es decir, de 7 miembros por unidad familiar, y tengan en cuenta que estamos en familias de comunidades amplias, donde vive el abuelo, el padre, en fin, todo el mundo. Y tengan en cuenta que en Tenerife, en 1550, el número de miembros de la unidad familiar es de 5,5 a 6,5 por unidad familiar, miembros por unidad familiar. De modo que cabe pensar que la comunidad aborigen tendría, esa comunidad de 1.200 familias, tendría como número de miembros un promedio de 7, pues 1.200 familias son 8.400 indígenas. Bien, si son 8.400 indígenas, apliquen la regla de 3 y verificarán que el cálculo que yo hice el otro día sobre la existencia de 80 a 90.000 habitantes en Canarias es correcto. ¿Por qué? Porque en el Caribe desapareció el 90% y quedó un 10%. Y 8.400 se deriva de 84.000 habitantes tenía el archipiélago. Más adelante volveré sobre esos 8.400. El siguiente elemento importante es la arribada de gente foránea. Aquí llegó mucha gente, pero hay que aclarar su origen. Bien, en primer lugar sabemos que vinieron castellanos, italianos, portugueses, europeos, pero básicamente el contingente más numeroso fueron los portugueses, ya lo sabemos. En algunas zonas de las islas los portugueses representan el 80% de la población. Y ya sabemos por qué, la atracción de la economía azucarera, y luego veremos la vitícola en el próximo tema. Pero también vinieron gentes africanos, y todo el mundo habla de la esclavitud africana, de los esclavos africanos. Y la historiografía se trata de aclarar todo lo posible los esclavos africanos y reiteran los esclavos africanos. Y los esclavos africanos no pintan absolutamente nada. En primer lugar, porque de África no solo vinieron esclavos, vinieron hombres libres. ¿Por qué? Porque teníamos un fortín en África, Santa Cruz de Mar Pequeña, y el alcaide de Santa Cruz de Mar Pequeña tenía la orden por el rey de que cualquier berberisco, cualquier gente de la zona que quisiera venir a Canarias, se le echaba un vaso de agua y se le daba patente para naturaleza de castellana, para que pudieran venir porque necesitaban gente. Hombres libres. Y la esclavitud africana se mide, y la he medido, y el porcentaje se puede medir a partir de los bautizados. ¿Cuántos bautismos esclavos con respecto al total de población libre? Bien, pues no pasa en este momento del 12%, cuando en las economías de plantación en América hay un blanco por cada 6 esclavos negros. Vean la diferencia. Canarias no es una economía esclavista, no fue nunca una economía esclavista, fue una economía de mano de obra libre. Y porque fue una economía de mano de obra libre, fíjense bien, ahora recuerden lo de ayer, non doblando, porque si pudieran contar con mano de obra esclava, no doblarían las tierras, los dueños de los ingenios se quedarían con toda la tierra y cultivarían sus tierras mediante mano de obra esclava. No. ¿Y por qué no pudieran hacerlo? ¿Y por qué no habían tantos esclavos? Porque el mercado esclavista africano, señores, es a partir de 1550 y no antes. ¿Hay algún esclavo? Sí. ¿Se venden algo esclavos? Sí. Pero el mercado esclavista de África con respecto a América se crea a partir de 1550 y no antes. Por lo tanto, Canarias tuvo que colonizarse con mano de obra libre y no esclava. Y cabe finalmente preguntarse cuál fue el resultado de esta mezcla de indígenas, europeos, africanos. Pues miren ustedes,
El resultado fue una sociedad criolla, auténticamente criolla. Y esto me ha costado mucho, en fin, insistir en este punto, pero ustedes se van a dar cuenta. Miren ustedes, 8.400 indígenas en el archipiélago. La población en 1505 del todo el archipiélago no superaba los 16.000 habitantes. 80.000 indígenas, destrucción, 8.400 indígenas y el resto, el total de la población, 16.000. De tal manera que la población indígena representaba más del 40% de la población de este archipiélago. Éramos, por lo tanto, la primera sociedad criolla del Atlántico. Antes que América, éramos los canarios, sociedad criolla. Piénsenlo bien. Y la segunda cuestión también es que era una sociedad de frontera. ¿Por qué? Porque junto a esa población indígena, europeo, existía un contingente cultural, un auténtico crisol cultural. ¿Por qué? Porque miren ustedes, aquí vinieron poblaciones de diversas creencias, por ejemplo, los judíos. Por ejemplo, cristianos viejos, cristianos nuevos, todo ese conglomerado que ustedes habrán oído de la Inquisición, en fin, todo este rollo de cristianos viejos y cristianos nuevos. Pues bien, pero todo este conglomerado que llegó aquí lo hizo siempre con libertad de creencia, con libertad de credo. ¿Por qué? Porque voy a dar un dato muy curioso. Cuando en 1520 un cristiano viejo quiso fundar en La Laguna una cofradía de cristianos viejos, se reunió el cabildo de la isla y le dijo: usted fuera de la isla. En esta isla no admitimos ninguna distinción de cristianos viejos, de cristianos nuevos, de barbarisco, ni de nada. Fuera de la isla. Y lo expulsaron de la isla. Para que vean ustedes una sociedad de frontera abierta a cualquier gente y credo. Y de hecho, hay regidores del cabildo que eran judíos conversos. Dicho esto, es importante insistir en esa sociedad criolla, porque hay un dato que es importante citar desde el punto de vista cultural. Miren ustedes, tengo el censo, el nombre, apellidos, etcétera, de los canónigos de la catedral, de los curas hasta el de Tijarafe, todo. Para ser cura había que presentar una genealogía. Bien, y está en su genealogía. Asómbrense. El 40% de los curas de este archipiélago, su madre es aborigen. Su madre es aborigen. Está en la relación. ¿Por qué? Ser aborigen, bautizado, era cristiano nuevo. No tenía ningún problema para ser cura. Y por lo tanto, en la genealogía no tenían por qué ocultarlo. 40% de la gente cultural de este archipiélago, de aquellos que habían estudiado cánones en Sevilla, que su madre indígena y su padre castellano, su padre le había pagado los estudios para que fuera cura en Osuna, en Alcalá, porque tenía que estudiar para ser cura, y que regresaba a este archipiélago para ejercer su función, su madre era indígena. Y ahora entenderéis por qué ese cura indígena, algunos de ellos llegaron a estudiar a Roma, en Roma. ¿Por qué esta gente elaboró un discurso cultural en el que los indígenas canarios no adoraban a un solo Dios? Los indígenas canarios eran hospitalarios, tenían las virtudes cristianas. ¿Quién elaboró ese discurso? Esta élite cultural. Cairasco de Figueroa, toda esta gente cultural, que dijeron claramente que los canarios no son descendientes de Caín y Abel. Los canarios no son descendientes de las 12 tribus de Israel. Lean a Viera y Clavijo. ¿Y cuándo se formó ese discurso? ¿Quién lo hizo? Los hijos de estas madres indígenas para redimir la cultura de su madre. Por lo tanto, en este siglo
no solamente se elaboró un pensamiento económico, un pensamiento del bolsillo, sino también un pensamiento cultural, una identidad canaria en el que la influencia indígena jugó su papel. Dicho esto, este fue el resultado, el elemento de una sociedad de frontera. El segundo punto es ver las magnitudes económicas. Ahí tienen ustedes el Producto Bruto Agropecuario del territorio realengo. Bueno, el territorio realengo en realidad es de Gran Canaria, porque se basa en un impuesto y solo es prácticamente Gran Canaria. Bien, hombre, aunque los datos he tratado de incluir Tenerife, pero nunca salen muy bien, ¿eh? Yo he tratado de estimar lo de Tenerife y lo de La Palma. Observen ahí. Tenemos dos referencias de 1500 a 1522. Son, en fin, a través del impuesto de las tercias reales, de las rentas y de las rentas de los diezmos, se ha calculado el Producto Bruto Agropecuario en esos dos periodos. Observen bien. La primera cuestión es que por sectores, el azúcar en 1520 representa el 80% de la producción. Es decir, que tenían razón los ediles del Ayuntamiento de Gran Canaria, que decía, gracias a estos azúcares más estas islas se pueblan. Sin los azúcares no vamos a ningún lado. Y por lo tanto hay que proteger los azúcares. El 80% es la economía azucarera. Los menudos son, bueno, las hortalizas, en fin, esos cultivos menores. Y el pan es el cereal. Como ustedes ven ahí, que le he puesto esas fechas porque, hombre, hay algunas otras referencias, pero son muy malas. Esas fechas son las mejores. Y de lo que se deduce de ahí es que ven que el tirón azucarero determinó que crecieran los panes, que crecieran las hortalizas, y hacia 1522, bueno, el azúcar ha caído, pero sigue representando el 56% frente al 14 y al 28 el pan. Es decir, que a medida que la especialización azucarera avanza, crecen los demás cultivos, porque la demanda, la especialización motiva ese crecimiento. Ahora bien, lo que sí quiero llamarles la atención es en brutal crecimiento, impresionante crecimiento, a una tasa anual del 8%, un PIB que crece al 8% anual, en una economía de este tipo, es impresionante. Pasó de 25 millones y pico a 154 millones de maravedíes. Esto no ocurre en ningún lado. Esto no ocurre en ningún lado. Bien, pero claro, ustedes dicen el incremento per cápita, en fin, todas estas cosas y tal. Pero eso no es lo relevante, porque siempre se dice que el incremento per cápita, a lo mejor todos no comen pollo, en fin, no. Pero la otra variable importante es que el salario nominal al menos, creció de 60 y pico maravedíes en 1500 a los 200 maravedíes en 1520 y pico, lo cual implica y explica la presencia de mano de obra temporera procedente del sur de Portugal que viene a faenar en los ingenios y en los cereales en este archipiélago. Una presión al alza de los salarios por la demanda que además motiva una enorme controversia en la autoridad municipal que trata de regular los salarios, de controlar los salarios, pero los propios regidores dicen que ante la fuerza del segar, ante la fuerza del cañaveral, ante la necesidad de tal, tengo que pagar el salario que me pidan, porque es que no lo necesito. Es decir, ante la fuerza del segar o del cañaveral. Por lo tanto, esto es lo que hay, es decir, un fuertísimo crecimiento económico. Pero la pregunta ahora sería, claro, pero este crecimiento económico, sí, pero se va para afuera. Se va para afuera, ¿por qué? Porque exportamos azúcares, pero importamos bienes manufacturados y por lo tanto el negocio azucarero se va afuera porque el bien manufacturado es más caro que el producto azucarero, que el azúcar, y por lo tanto esta riqueza se drena a través de un déficit de la balanza comercial, por explicarlo rápidamente. Claro,
La respuesta a esta cuestión es muy complicada. ¿Por qué? Porque no he logrado, en fin, no he logrado elaborar siquiera, como lo he hecho para otros periodos, una aproximación a la balanza comercial. Es muy complicado. Pero hay indicadores que nos permiten ver el problema. Y ahí tienen ustedes el precio del azúcar. El precio del azúcar se multiplicó casi por 4 entre 1500 y 1548. Al principio no tanto, ven, hay una fase de tal, porque estamos haciendo un hueco en el mercado. El azúcar llegó y tuvo que competir, se hizo un hueco en el mercado y a medida que la demanda tal, el azúcar volvió a crecer, el precio de los azúcares, y llegó casi a 400. Es un valor índice, de 100 a 400. Multiplicó por 4 casi, ¿no? Bien. Ahora, si yo soy un industrial azucarero, yo exporto azúcar, pero tengo que pagar unos costes. ¿Y los costes cómo los medimos? Pues los costes básicos es el trigo, el pan, ¿no? La gente necesita un salario para comprar trigo y el trigo forma parte básicamente entre el 60 y el 70% de la dieta. La gente, el pan es básico en la dieta y por lo tanto el precio del trigo mide mucho el salario real, es decir, el comportamiento de los salarios. Y vean ustedes el precio del trigo, nada, de 100 a 150. Por lo tanto, el coste laboral no se disparó durante este periodo. A pesar de la presión de la demanda, no se incrementó fuertemente. Y el otro elemento que entra en el salario es el vino. Y no hace falta que yo les diga que nadie iba a trabajar sin un litro de vino. Era obligatorio pagar pan, vino y moneda. Todo salario tenía 3 componentes: pan, cereal, vino y moneda. Y el vino era fundamental. Y miren el precio del vino, se hundió. Por lo tanto, al principio fue caro el vino, pero el vino era un producto tirado en el archipiélago. Y por lo tanto, los salarios al alza, no cabe hablar de salarios al alza, en el sentido del componente real del salario, no hay salarios al alza. Entonces, claro, pero ¿y si la manufactura era un precio disparado? Si las manufacturas crecieron enormemente, miren ustedes, la manufactura en términos de bienes de equipo, como puede ser el hierro, fin necesario para los ingenios y tal, no he podido medirlo bien, pero les puedo decir que los datos aislados que hay es que no varió el valor es decir, de la caída en los precios de la metalurgia no cabe hablar sino a partir del siglo XVIII. Antes hay un estancamiento en estos precios. No he notado nada, ni en el acero, ni en el hierro, no hay tal. ¿Y cuál es el producto básico? El 80% de la industria es la industria textil en este momento. Y miren lo que ocurre. No tengo... hombre, a partir de 1545-46 ya tengo una serie completa. Para el periodo anterior no tengo series completas de precios. Pero les he puesto en negrita 2 precios importantes. El angeo es un lienzo que se utiliza para hacer la cama, para la sábana, ropa interior, para ese tipo de productos. Lienzo, que sintetiza a todos los lienzos. Y ustedes me pueden decir a mí dónde está el incremento de los precios. 0 patatero, nada. Lo mantuvieron estable. Y para arroparse en esta laguna que hacía un poco frío, pues tenían que usar el paño de Londres, porque era el paño que más se usaba en el archipiélago, porque ¿quién se vestía aquí con un paño de Segovia de 24 hilos que pesaba una barbaridad? No era necesario para este clima. Y de hecho, durante todo el periodo posterior que tengo estudiado, la mayor parte de la pañería que se vendía era paño de Londres, en diversos colores, tal, paño de Londres, paño ferrete, paño de color azul, paño de Londres. Y ven ustedes el paño de Londres, 620, 625, 700, por ahí oscila el precio. No se incrementaron los precios. Y les debo añadir que el paño de Londres, además, era el más competitivo en el mercado atlántico. De hecho, a partir de 1550, 1590, 1600, hundió
la pañería holandesa e inglesa hizo el hundimiento, la decadencia total de los viejos paños españoles, italianos, portugueses, prácticamente los hundieron. ¿Por qué? Porque producieron un paño más adecuado a ese gran mercado atlántico que les acabo de comentar. Por lo tanto, en conclusión, este crecimiento económico que les he indicado posibilitó el pago de la deuda externa generada por la conquista y la colonización, sin duda alguna, y generó también el ahorro e inversión necesario para la continuidad de la actividad productiva. ¿Y por qué decimos eso? Señores, no hay nada más que ir a los museos canarios, a los museos de Canarias, y ver el arte flamenco, las construcciones urbanas, el arte flamenco, el arte italiano que hay en nuestros museos. ¿Quién compraba eso? ¿Quién compraba el retablo de los Reyes Pastores de Taganana? Creo que es el retablo de Taganana. ¿Quién compró el retablo que hay en la iglesia de San Juan de Telde? ¿Quién compraba esas obras de arte? ¿Quién compraba esas esculturas italianas que hay en La Palma, flamencas? Esas pinturas, ¿quién las compraba? Si no había riqueza, no era posible comprarlas. Y por lo tanto el mecenazgo en las artes se deriva de la existencia de un excedente económico, de un caudal en el que invertir en arte. Y eso implica lo que había, que generó que hubo ahorro e inversión para la continuidad de la actividad productiva. El tercer punto del análisis por lo tanto, ya me parece que es indudable el problema de la expansión de la economía agroexportadora. Pero el segundo pilar de nuestra actividad productiva sería la economía de servicios al trasiego atlántico. Y no cabe la menor duda de la expansión del comercio con Europa, azúcares por bienes manufacturados, etc. El comercio con África, cereales y manufacturas europeas a cambio de oro africano. Hay datos más que suficientes sobre el tema. Y el comercio con América. Lo más interesante de este periodo del comercio con América es la creación de la plataforma logística canaria con respecto a la colonización americana. Esa plataforma logística se fundamentaba básicamente no en la exportación de productos agrícolas, eso no era relevante, sino en la reexportación de mercancías de origen europeo. Tengo valiosísimas referencias de los colonos americanos, de los conquistadores que van a América, que tienen aquí un factor aquí, un representante aquí, para que les envíe ya armas, manufacturas, todo lo que necesita para la conquista y la colonización americana. Aquí, del almacén canario, no de Sevilla, del almacén canario. ¿Por qué? Porque era más barato en términos de impuestos, en términos de arancel, en términos de entrada en América. Y eso explica, finalmente, lo que les comenté antes, la supresión de la alcabala. ¿Por qué? Porque entonces se encarecía. Si yo importo, pago alcabala, y luego exporto y pago alcabala, entonces esto no puede ser. Entonces hay la supresión de las alcabalas. Medir esto es posible. Pues ahí lo tienen. Es posible, sí. Es muy posible. Miren ustedes, claro, esto es solo con Europa. Con América no hay posibilidad alguna porque en este momento no se paga nada. Pero si yo no tengo un ingreso aduanero, y yo sé que el impuesto de valores es un 3, un 5, un 5, un 6, multiplico, hago la regla de 3 y obtengo el valor de la importación y la exportación, el valor de las mercancías a valores. ¿Sí o no? Es decir, ¿está claro? Una regla de 3. Y por lo tanto, el valor de las mercancías, claro, valor aduanero de las mercancías de import y export, sería la suma de la importación y la exportación de nuestro comercio exterior. Ahí está. Vean el crecimiento brutal de ese comercio exterior. No hay que discutirlo. Y la única, ustedes me dirán, hombre, pero en 1528 cayó a 40.000. Hombre, claro. ¿Por qué? Porque durante este periodo hay una peste en Gran Canaria y en Tenerife, y con connotaciones a Tenerife, que, vamos, el comercio, la peste, oiga, mire, en fin, estos años no la actividad comercial se detiene. ¿Por qué? Porque la gente patógeno viene de fuera, y los barcos, las ratas, etcétera, no. Y por lo tanto, eso explica la caída en 1528 de ese dato de 1528, el 40.000.
Probablemente si tuviéramos 1530 o 1532 esta curva se hubiera corregido, se podría aclarar, pero no la tenemos. Por lo tanto, lo que sí está claro, que no solo creció el Producto Bruto Agropecuario de la economía agroexportadora, sino también creció la actividad de servicio al comercio internacional. Ahí la tienen ustedes, y básicamente el comercio con América. ¿Qué no está medido ahí? Porque claro, no se pagaba, pero si esas mercancías llegan, se reexportan y dan una idea de eso. Finalmente, me gustaría ahora dar unas pinceladas y aclarar un poco sobre, ayer me hicieron unas preguntas sobre el sistema monetario, y me gustaría aclarar finalmente algunas otras consideraciones. Y la primera es que, por lo que acabamos de ver, hablar de balanza comercial en el archipiélago no tiene ningún sentido. Tendríamos que hablar de balanza de pagos, de una balanza en la que incluye la agricultura, la balanza comercial, los servicios al tráfico internacional, etc. Y la existencia de estos servicios implica la importancia de considerar que en Canarias se tuvieron que desarrollar los elementos que financiaban el comercio internacional. Me refiero en concreto, en primer lugar, a los préstamos marítimos, ¿no? Todo exportador a Europa básicamente no compraba la mercancía azucarera. El azucarero se la cedía a préstamo marítimo. Yo te doy tanto azúcar para que lo lleves a Amberes, para que lo lleves a Ámsterdam, para que lo lleves a Marsella, a Valencia, a Barcelona, y si el barco llega a destino, si el barco llega a su destino, me pagas la mercancía. Si no llega a su destino, no me pagas nada. Esta es la fórmula básica de financiación de todo el comercio internacional. Y las manufacturas que vienen, también vienen mediante el préstamo marítimo. Y los préstamos marítimos implican además la existencia de un seguro, porque yo no voy a mandar el azúcar sin asegurarlo. Y por lo tanto, en Canarias tuvieron que, este sistema mercantil tuvo que generar la existencia de préstamos marítimos, de la financiación, y por lo tanto tenía que existir un banquero, una banca que posibilitaba estos seguros y estos préstamos marítimos. Porque a su vez el azucarero que daba el azúcar lo daba con crédito sobre el futuro. Bueno, todo esto tenía que existir un sistema bancario. Y ya he logrado aclarar la existencia de seguros marítimos al 3 o al 4% y de préstamos marítimos que dicen que se pagaba un 50% de interés, pero que no es verdad, que el tema de interés no pasaba más allá del tipo de la letra de cambio. En la próxima lección les explicaré un poco más esto porque tiene mayor importancia. La segunda cuestión, está claro que esta actividad mercantil tuvo que generar la letra de cambio, las letras de cambio. Si hay letras de cambio, si hay banca, hay letras de cambio. Ahí tienen las letras de cambio y los giros de las letras de cambio. Dependiendo del momento, te dice, y quien hace este informe es muy curioso porque quien elabora el informe son los banqueros que hay en la laguna, y uno de ellos es la figura cumbre que desgraciadamente su testamento está destrozado y no lo podemos leer, que es Domenico Riso, el gran mercader Domenico Riso, y es el que informa, finalmente el que da la clave del asunto, que dice que cuando hay normalidad en las operaciones, pues se da, todo es oro, todas esas monedas son de oro, dobla a cambio de dobla, ducado. Cuando hay dificultad en las relaciones marítimas, entonces hay problemas, entonces suben los tipos, dobla, ducado, y cuando hay necesidad de cédulas de cambio, pero no hay liquidez en el sistema, entonces, en fin, ya los cambios cambian. Y por eso se pone dobla, ducado. No llevaría mucho tiempo explicar esto, pero lo que quiero decirles es que son conscientes, deben ustedes tener claro que ya en este periodo esta monetarización de la actividad económica, la existencia de un sistema bancario, y si hay un sistema bancario, hay moneda en este archipiélago. Es decir, no hay banca y no hay letra de cambio si no hay un librador, un tomador y por supuesto un librado en destino. Pero aquí tiene que haber un tipo que ponga el dinero y libre la letra. Y este cuadrito que ustedes tenéis es todo un poema, y con esto termino el análisis económico. Claro, uno de los grandes problemas del periodo moderno es
cómo demonios, cuando hablamos del sistema bancario, ¿cuál sería la masa monetaria? Porque claro, la masa monetaria básicamente es metal, porque, en fin, la velocidad de circulación es muy poca y el papel es solo la letra de cambio, pero la masa monetaria es la clave del asunto y no es posible averiguarlo, eso es muy difícil. Pero aquí hay un pequeño ventero, Alonso Gutiérrez, que en su testamento tiene unos talegas y en esas talegas dice las monedas que tiene. Y oro hay poco, porque es un pequeño ventero, no se dedica sino a la venta en su tiendita lagunera, pero vean que el 87% de la masa monetaria que tiene es plata, no moneda ínfima, vellón, no, es plata. Y de la plata que tiene, observen la presencia elevadísima de la moneda portuguesa. El veintén, el medio veintén y el tostón es moneda portuguesa, no castellana, portuguesa. Y él es un ventero que está en la tienda vendiendo al paisanaje, ¿no? Tal. Y por lo tanto, esa es la verdadera masa monetaria que circula, no la que está acumulada, que es el oro, no, la que circula, la que él tiene. Y por supuesto necesita vellón, moneda fraccionaria, para los picos de las monedas. Para el tipo que viene a comprar el pan, pues, en fin, tiene que cambiar, ¿no? Pero fíjense bien, el vellón representa una cantidad ínfima, 2,9%, y de ese vellón lo que destaca es lo que, creo que fue ayer, citó una persona el ceutí, que es una moneda fraccionaria portuguesa. Hay que tener en cuenta que tanto el ochavo como la blanca que están ahí tienen plata, una pequeña liga de plata. El ceutí en este momento no tiene plata. Bueno, pero no es relevante esto. El 87% es plata. Ahora, si ustedes leen la literatura canaria, lo que dicen los historiadores canarios sobre este tema, se reiteran una y otra vez y mil veces el tema de que, bueno, que los cabildos, los ayuntamientos canarios solicitan moneda a la corona, que no tenemos moneda, que escasez de moneda, y escasez de moneda, y escasez de moneda, y reiteran y reiteran. Y lo explican diciendo que, claro, que como la balanza comercial es deficitaria, pues entonces hay que equilibrarla sacando la moneda del archipiélago. Bien, pero volvemos otra vez al problema de siempre. Cuando se cita una real orden, cuando se cita algo, hay que leer su contenido detalladamente. Y lo que están pidiendo los ayuntamientos, ¿qué es? ¿Y por qué hay tanto ceutí? Ahí lo ven, ¿por qué hay tanto ceutí? Que era lo que tú me preguntaste. ¿Por qué hay tanto ceutí? Porque el problema es que lo que se necesitaba era moneda fraccionaria. Porque a medida que crece el mercado interior, a medida que crecen los intercambios interiores, se necesita más moneda fraccionaria para los cambios. Yo no voy a comprar el pan con una bola de oro. Yo no voy a comprar el pan con un real de plata. Necesito moneda fraccionaria. Y ahí tienen ustedes el ventero que tira mano de los ceutíes, porque es que no tiene otra cosa. Y por eso se pide insistentemente a la corona que envíe moneda fraccionaria al archipiélago, que acuñe moneda fraccionaria y que envíe moneda fraccionaria al archipiélago. ¿Y por qué tiene que hacerlo el ayuntamiento y por qué tiene que hacerlo la corona? Porque ningún personaje va a venir de Sevilla o de Cádiz cargado con un saco de moneda fraccionaria. Si viene aquí a comprar al archipiélago, o trae letra de cambio o trae plata y oro. No va a cargar un saco de moneda fraccionaria para comprar el azúcar en el archipiélago. Por lo tanto, los mercaderes no traen esa moneda. Las que la traen son las autoridades municipal o la corona. Y en realidad quien la trajo continuamente y pagó para traerla fue los cabildos insulares, que pagaron las acuñaciones para traer moneda fraccionaria para el archipiélago. El gran problema. Por lo tanto, si se pide moneda fraccionaria, tiene también otra explicación, y es que si no hay moneda fraccionaria, hay un proceso inflacionario de inmediato. Y si hay un proceso inflacionario de inmediato, porque claro, se deprecia la plata y se deprecia el oro en términos de la moneda fraccionaria.
vale más la moneda fraccionaria. Entonces hay un proceso inflacionario, eso afectaría a los salarios, afectaría a los precios, afectaría a los salarios, y matamos la gallina de los huevos de oro, matamos la capacidad exportadora, matamos la competitividad. Majestad, mándenos moneda fraccionaria, necesitamos moneda fraccionaria. Esa es la explicación que hay que aclarar en este tema. En definitiva, que la masa monetaria es una explicación también de lo que llevamos insistiendo en este momento, la existencia de una economía en fuerte crecimiento durante este periodo, o lo que es, en definitiva, desde el punto de vista de los constructores de la economía de esta primera economía, para ellos, para los indígenas fue una pérdida, para el medio ambiente en el archipiélago, si se me olvidó decirlo, fue otra pérdida, porque los cañaverales consumían leña sin tino, destruyeron bosques, etcétera, pero para ellos fue eficiente la decisión de ese modelo colonizador, de esa construcción económica. Finalmente, me gustaría, nada más que una pincelada, y con esto termino, de las instituciones que se crean en el archipiélago, porque muchas veces me lo preguntan, y creo que es necesario aclarar este asunto, ¿no? En primer lugar, el archipiélago tenía unos representantes del poder regio, que eran pues un gobernador en cada una de las islas del realengo. El de Tenerife gobernaba La Palma, el de Gran Canaria gobernaba Gran Canaria y Santa Cruz de Mar Pequeña en África, la posesión africana de la Corona de Castilla, y en cada isla de señorío pues había un representante de la corona que en realidad era el señor de la isla. El señor territorial prestaba fidelidad a la corona, era el responsable de la isla, era su gobernador. Pero el segundo representante del poder regio, que deben ustedes tener muy claro, también es el obispo. La Iglesia canaria es de regio patronato, depende directamente de la corona. Y los obispos se nombran por la corona, no por el Papa, por la corona. A una terna propuesta por la corona, pero es la corona la que determina quién es el obispo en el archipiélago. Y el obispo es un funcionario de la corona. Pero hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que solo se da en Canarias, y es que si bien la corona, el obispo, es funcionario regio, los curas de los pueblos no dependen del obispo, no los nombra el obispo, mejor dicho, dependen del obispo en lo espiritual, en la doctrina, etcétera, etcétera, pero su nombramiento no es del obispo por la península. Es decir, que el obispo en Canarias no es un señor feudal como la península, no tiene un territorio que él gobierna la jurisdicción eclesiástica, él depende de la corona. Y los curas de las parroquias dependen de él en lo espiritual, pero quien los nombra, asómbrense, solo en Canarias es el pueblo. El pueblo es el que elige a su cura, y el pueblo lo propone al cabildo, y el cabildo lo propone a la corona. Y en una terna dicta la corona quién es el cura de Icó, no el obispo. El obispo no manda sobre los curas, manda en lo espiritual, pero no los elige. Y esto es muy importante porque solo se da en Canarias, como dice Viera y Clavijo, la democracia eclesiástica. Viera y Clavijo. La segunda cuestión, el segundo poder regio y le hago un inciso, y ese cura de esa parroquia tiene prioridad el nacido en la parroquia para ser cura de la parroquia, con lo cual el acceso a los puestos de curas canónicos de la catedral son movilidad social para las élites locales o insulares, movilidad social ascendente. El tercer elemento importante es la Real Audiencia. Ustedes saben ya, la Real Audiencia que dictamina tal y cual, y después están los poderes locales. Y aquí termino. Es decir, cada isla era un único municipio. Cada isla es un solo municipio, hasta las Cortes de Cádiz. Esto es importante, exceptuando la Orotava, que en fin, no me voy a detener, que se crea una jurisdicción de exenta y tal. Pero cada isla es un auténtico municipio y lo gobiernan una oligarquía cuyo cargo de concejal, sería hoy, antes de regidor, son primero elegidos por la corona, luego vitalicio y finalmente perpetuo. De tal manera que es una oligarquía que gobierna la isla, porque además tiene capacidad, fíjense bien, para establecer los salarios, para controlar los precios y para el gobierno militar de la isla. La isla se defiende con una milicia nombrada por el cabildo, por los regidores
y los regidores son a su vez los capitanes de milicia, los sargentos mayores de la isla, los responsables de la defensa del archipiélago. No hay tropa castellana en el archipiélago. El archipiélago es fiel a la corona porque lo defienden los insulares. Tomen nota de este asunto. Eso es muy importante. Y nada más. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, como siempre tenemos un cuartito de hora para preguntas. Yo iba incluso a empezar otro tema. No, hoy no. Bueno, a mí me gustaría que si hay dudas sobre esto, que me preguntaran, porque y yo me he extendido en esto, porque creo que este periodo es clave en la comprensión de nuestro archipiélago, porque lo que viene luego hasta el siglo XIX, en fin, es prácticamente una continuidad, ¿no? Hay cambios, por supuesto, y tal, pero es una continuidad, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre este periodo del archipiélago, ¿no? Sí, pregunto. Sí, David. No lo he terminado de decir con claridad, pero lo que entiendo es que durante todo este periodo la balanza de pago es claramente con superávit. Sí, sí. Claramente con superávit. Sí, sí, sí. Eso implica, balanza de pago positiva es, cobramos más de lo que pagamos, luego el dinero entra en Canarias y claro, entra en forma de plata y algo de oro. Claro. Está claro. Luego el crecimiento de los servicios hace demanda en moneda fraccionaria. Ese dinero, ¿dónde se queda? O sea, claro, es que ahora viene la cuestión. Mire, el próximo día veremos dónde va ese dinero. Pero en este momento ese dinero se queda en el archipiélago para la construcción de este archipiélago. Ten en cuenta que es en este periodo donde se construyen las iglesias, donde se construye la Catedral de Las Palmas, la catedral que es de Canarias, que yo siempre digo Catedral de Canarias porque se construyó con el dinero de todos. Que se invirtió en esas obras de arte, que la expansión azucarera fue continuada, que hay que hacer canales de riego, ampliar los regadíos, que dije que la corona dio tierra a los colonos, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ayer alguien habló de Monteverde de La Palma, ¿no? Bien, Jacobo de Monteverde construyó su ingenio, que en parte le compró una parte a los Fuller, a los banqueros alemanes. Observen, los banqueros alemanes son los constructores de ingenios en Canarias. Pero solo en la plantación, en la construcción del ingenio, en las aguas de la caldera para conducirlas a los cañaverales, están sus costes, 7 millones de maravedíes. La corona cobraba 4 o 5 millones de impuestos en Canarias. 7 millones se gastó él en su ingenio. Es decir, hay una continua inversión. En el heredamiento, en las tierras que se dieron en el caso de Tenoya, por ejemplo, en Gran Canaria, todo aquel barranco, toda aquella terraza se plantó de cañaverales, y dicen los campesinos en una revuelta por el agua, dicen que a ustedes, a los dueños de los ingenios, se les dio tierra y agua para 24 suertes de caña. 24, una suerte son 8 fanegadas. Y ustedes tienen 48 suertes. Han superado la superficie dada por la corona. ¿Cómo? No, en fin, no se lo voy a contar porque sería muy largo. Pero la privatización fue sistemática, ¿no? Entonces, claro, la usurpación del territorio realengo. A medida que crecía la demanda azucarera, había que ampliar la superficie cañera, había que construir más ingenios. Y por lo tanto, todo eso hay propietarios de ingenios que tienen 1, 2, 3 ingenios. Es decir, va creciendo la superficie cañera. Por ejemplo, Bartolomé Benítez de Lugo tiene 40 fanegadas de cañaveral al principio y llegó a tener 249 fanegadas de cañaveral. Él creció y eso es inversión. En este periodo hay que hablar de un proceso de construcción de la economía y todo ese dinero se quedó en el archipiélago. No hay esa. En el periodo posterior sí. Y en el periodo posterior verán la próxima lección a dónde fue. A América. A construir las economías de plantación en América. Y ya se los adelanto y mañana para que vayan pensando, toda la nobleza criolla americana de Cuba y de Venezuela se llama Bettencourt, Sotomayor,
Blanco, Ponte, ¿de dónde son? De aquí. ¿Y quiénes son? Los hijos de los terratenientes. El primogénito hereda el mayorazgo, el segundo invierte en América. Ya lo verán el próximo día. ¿Más preguntas, por favor? Si no hay nadie que quiera hacerla, no hay. Sí, sí. Uno sobre Gran Canaria, por curiosidad, y otro sobre Tenerife, corta. La de Gran Canaria, el obispado, la sede episcopal, si no me equivoco, estuvo en Agüime bastante tiempo. Sin embargo, me llama la atención la Catedral de Las Palmas, porque era... No, vamos a ver. Vamos a ver, como somos tan pocos, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, vamos a ver, Sergio. No. Lo que Agüime fue señorío del obispo, pero no fue la sede. Vale. No, es un señorío Aclarado. que pertenece a la Mitra. Pero no que estuvo la corona allí. se lo concedió, pero que es un señorío de cachondeo, porque no tiene nada. Bueno, sí, una tierra para que tú... Pero no es un señorío feudal en el estricto término del término. Sí. Nunca estuvo la sede del obispado. No. La sede estuvo en Betancuria y luego fue a Las Palmas. Vale. Y respecto a Tenerife, en esta época que usted ha estado exponiéndonos estupendamente, vamos, las 3 primeras décadas después de la conquista de Tenerife, con la colonización y demás, todo este movimiento de exportación e importación, todo este comercio, todo este auge, toda esta ida y venida, sobre todo venida de gente y colonización, los puertos. Hay un dilema ahí con el tema de los puertos. Según su criterio, primero, segundo y tercer puerto en importancia de entrada y salida de mercancía, de gente, según su criterio, para la isla de Tenerife. Para la isla de Tenerife. Mire. Porque el puerto de Santa Cruz era un embarcadero nimio, ¿no? El puerto de Santa Cruz, les puedo decir, ya para que ustedes se hagan una idea, en 1680 tenía igual población que Vilaflor. Nada. Era nada. El puerto, Santa Cruz ha tenido un gravísimo problema de la naturaleza. Y yo siempre lo digo así porque la gente piensa que la naturaleza no influye. La naturaleza tiene una su influencia. Y es que en la época tenemos una hacienda azucarera, una economía, en una zona como la Orotava, y lo que hacen es buscar un embarcadero de inmediato. Y Santa Cruz de Tenerife era imposible. ¿Por qué? Porque no se desarrolló la economía azucarera en su entorno. Santa Cruz de Tenerife era un auténtico erial. No tenía regadío, no tenía agua, no tenía posibilidades. Güímar sí, pero tenía su salida por su puerto. La Orotava por su puerto. Garachico por su puerto. Icó por su puerto. En fin, por San Marcos y tal. Todos los barcos salían de con lo cual, fíjense bien, eso es un problema institucional para la isla. ¿Por qué? Porque las aduanas son en cada lugar y no hay una centralización portuaria de salida. Y al no haber una centralización portuaria, los servicios al tráfico internacional, la importación y la exportación y todo el comercio que genera todo eso, no se centralizan en un lugar y potencian el desarrollo del lugar. ¿Me explico? Eso es Las Palmas. Ese es el problema. Las Palmas, todo se concentraba en Las Palmas. Todo. Las aduanas en Las Palmas. Telde salía, pero Las Palmas. Todos los datos aduaneros son del puerto de Las Palmas. Con lo cual, la centralización de un enclave portuario es clave para el desarrollo del propio puerto. Tenerife tuvo eso y, de hecho, hasta el siglo XIX, por ejemplo, los datos de 1810, 1820, el puerto de la Orotava es muy superior al de Santa Cruz de Tenerife. Es superior la import y export. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿No? No logró la isla centralizar toda su labor exportadora y crear un gran puerto histórico como lo hizo Las Palmas. Con lo cual, fíjate bien, ese es el gran problema, porque entonces todos los flujos de intercambio con el exterior van a esa isla y se redistribuyen luego en el mercado interior. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y tener atomizado el comercio implica unas dificultades en el crecimiento de esa actividad. Garachico fue importante, el Puerto de la Cruz fue importante, Santa Cruz de Tenerife nada, una cosa, el vino y tal, era la Orotava, Icó, Garachico, Santa Cruz. Santa Cruz vivía porque estaba la laguna aquí, porque estaba la capital aquí, pero de hecho ustedes saben muy bien que esta isla, la unidad no existió, porque a uno de la Orotava
le mandaba al carajo lo que pasaba en la laguna. Es decir, la Orotava tenía su mundo y de hecho se separó de la laguna. El municipio era único, pero ellos dijeron que no. Y en 1646 crearon su ayuntamiento independiente. No, aún no. ¿Me comprenden lo que quiero decirte, no? Y todos saben el conflicto de la Isla Baja, que si está... La isla esta ha tenido problemas por su espacio, por su fragmentación espacial, ha tenido problemas de unidad insular, ¿me comprende? Y eso es, desde el punto de vista económico, tiene su complicación, ¿no? Tiene su complicación. Es bueno para la salida y entrada de mercancías, en la medida en que hay un puerto ahí, pero para generar actividad, crecimiento, la centralización de toda la actividad es muy importante, ¿no? ¿Vale? ¿Más preguntas, por favor? Con las tasas de crecimiento de esas décadas, ¿cómo fue creciendo la población respecto a la tasa de crecimiento económico? Es decir, ¿el crecimiento de la población de la isla se acompasó a ese índice de crecimiento económico o fue más rápido, más fuerte el crecimiento económico que el crecimiento poblacional? Mira, si me vas a permitir que mañana te conteste, porque tengo aquí la explicación. Es decir, el problema en este periodo es que la economía creció por delante de la población. Y, sí, creció muy por delante de la población. Y miren, yo eso lo detecté porque hice un trabajo sobre la producción de cereales y me di cuenta que veía los datos de producción y dije, bueno, pues si la isla de Tenerife produce en 1520, 1530 tanta cantidad de trigo, ¿cuánta superficie hay sembrada? No lo sé, pero puedo calcular un rendimiento estimado. Tú me dirás que dices, bueno, vamos a suponer que los rendimientos por hectárea sean tantos, ¿no? Y para la época, pues en fin, hay datos que te permiten aproximarte, pues los rendimientos por hectárea son tantos, vale. Después te vas a las haciendas que tengo donde te dicen los peones por hectárea de siembra, los peores por hectárea. Y resulta que aplicas esos datos a las hectáreas sembradas y no casa ni de narices. La isla tenía que tener una población del carajo para poder, y no tenía nada más que de 22.000 habitantes en 1530. Entonces, ¿qué? No puede ser. Entonces, aquí hay un problema. Me voy a las actas del ayuntamiento y empiezo a rastrear las actas y te encuentras diciéndote los segadores portugueses. Ya está. Hay una mano de obra temporera que está viniendo al archipiélago a segar, y también lo sabía por los azúcares, porque te nombran las cuadrillas de cortadores de caña, como los que van a cortar caña, recuerden, en Cuba, ¿no? En fin, los contratos temporeros a cortar caña, y todos son portugueses, cuadrillas de portugueses, que vienen aquí, cortan caña y luego empatan. Pues la caña se corta en el mes de enero, febrero, marzo, porque los ingenios solo funcionan cuando hay agua en invierno, porque las ruedas esas hay que moverlas con mucha agua, y por lo tanto solo hacen azúcar en invierno. Y luego cuando termina la zafra azucarera se dedican a secar trigo, y luego se van a Portugal. Y te dice el cabildo que se llevan su dinero, hombre, que tal, que se deberían de quedar, que necesitamos gente, que hay que repartir tierra para que se queden, para que no se vayan estos portugueses y tal. Y claro, al final se quedan. ¿Por qué? Porque en este periodo, en 1530, ya mañana lo explico, se produce la gran expansión vitícola. Y los lusitanos eran los especialistas en el viñedo. Y entonces Tenerife... la población de Tenerife crece entre 1530 y 1550 a unas tasas increíbles, al 3% anual. Por ejemplo, y pues sí, eso no hay sistema demográfico que lo explique. Y lo explica porque te dice el cabildo que han llegado a esta isla en estos años 16.000 personas. Vienen al desarrollo vitícola. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y para plantar viñedos no es lo mismo que hacer cañaverales, no es lo mismo que los ingenios. Plantar la vid es una mala hierba que crece en cualquier lado, ¿no? Es decir, que el viñedo requiere menos capital, menos capitalización que la caña azucarera, ¿no? Y esta isla, la caña azucarera requiere suelos alcalinos con una alta humedad edáfica, por eso se dieron sobre todo en Gran Canaria, en la vega de Aruca, en la vega de Gáldar, en la vega de Telde, tierras profundas, tierras como la laguna.
pero en la laguna no se puede plantar caña. Es decir, necesita tierra como la laguna, y eso no hay en la costa de Tenerife, sino pequeños manchones. Por lo tanto, la caña aquí no tuvo una gran expansión, pero el viñedo, el terreno volcánico, eso es, las lomas de Tacoronte, todo eso por ahí para allá, fue viñedo, 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 y el mercado en exterior en aumento continuo. Yo no sé si te he contestado. Es decir, que la población creció muy por debajo de la tasa de crecimiento. Había pensado, como ayer habló también de las innovaciones tecnológicas de los trapiches, si había tenido alguna repercusión, algún tipo de revolución o de avance tecnológico en esa época que incrementara la producción, porque ahora son índices bastante altos, bueno, muy altos. Vamos a ver, el problema básico, hay un debate sobre eso, que si la tecnología azucarera, la nueva tecnología azucarera, lo sé porque, claro, estos ingenios van a América, y en América, se planteó primero en América, ahora me lo estoy yo planteando aquí, porque antes decían, todos los historiadores canarios decían que eran ingenios de piedra, y no eran de piedra, entonces, sino de los que yo expliqué, ¿no? Entonces, el problema es que en un ingenio de piedra, tú dices, ahora se reduce la cantidad de mano de obra, porque ten en cuenta que la caña hay que cogerla, cortarla en trocitos, tirarla allí en la piedra para que la muela, me explico, ¿no? Se necesitaba más gente, pero claro, también es cierto, ¿no?, que ahora hay más calderas al fuego. Es decir, el volumen de producción del ingenio se ha incrementado. Es decir, que ha aumentado la productividad por hombre empleado, pero se emplean más hombres que en el trapiche anterior. No sé si me estoy siguiendo. Claro, entonces en ese contexto, la tecnología azucarera aumentó la productividad del trabajo, pero no redujo la cantidad de gente que se necesitaba en los ingenios. ¿Por qué? Porque aumentó la dimensión de la industria. No sé si te he explicado lo que quiero decir. ¿Más preguntas? Pues hasta mañana. Mañana seguimos en el siglo XVI. 17. Bueno, ya mañana entramos en el siglo XVII.